Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo se comporta un circuito RC en corriente alterna, es decir, cuando en mi circuito tengo elementos resistivos y capacitivos con una señal de corriente alterna. Entonces, vamos a ver qué sucede. Aquí en este circuito, pues nos dan, tenemos lo que es una señal de voltaje, nos dice que es de 10 volts pico y su frecuencia es de 0 Hz y el ángulo es 0 grados. Entonces, también nos dan el valor de lo que es la resistencia de 5 kilo ohms y pues nos dan el valor del capacitor que es 0.01 microfaradios. Entonces, si yo quisiera calcular la impedancia total, es decir, la suma de todas mis oposiciones de este circuito, pues tendría que calcular pues el valor de la reactancia capacitiva, ¿ok? Para poder yo sacar este valor. Entonces, vamos a calcularlo. ¿Cómo voy a calcular el valor de la reactancia capacitiva? Bueno, aquí yo tengo mi fórmula que me dice que la reactancia capacitiva es el inverso de 2pi por F, en este caso F pues sabemos que es 100 Hz, por el valor del capacitor que es 0.01 microfaradios. ¿Ok? Si yo sustituyo valores y realizo esta operación, pues me dice que el valor de mi reactancia capacitiva es de 159.16 kilo ohms. ¿Sí? Aquí yo ya tengo el valor de lo que es la reactancia capacitiva en este caso. Y pues hay que recordar que cuando yo estoy trabajando con corriente alterna, pues la impedancia me va a representar pues lo que es un número complejo donde R me representa lo que es la parte real y las reactancias me representan lo que es la parte imaginaria. Entonces aquí tengo lo que es el triángulo de impedancias. Para poder calcular lo que es la impedancia total, pues tendría que hacer la suma de ellos, pero también se puede representar con lo que son los catetos. Si nosotros vemos aquí, pues la hipotenusa está representada por lo que es la impedancia total. ¿Ok? Entonces aquí pues podemos aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, donde R pues es uno de los catetos, en este caso vale 5 kilo ohms al cuadrado más lo que es la reactancia capacitiva, 159.16 kilo ohms al cuadrado. Entonces aquí pues yo calculo esto y me dice que son 159.24 kilo ohms. El total de mi reactancia, perdón, de mi impedancia. Esa es mi impedancia total. Entonces aquí yo ya tengo, si quiero saber el ángulo que tiene esta, pues puedo aplicar lo que es pues las funciones trigonométricas. En este caso, pues sabemos que menos tangente el inverso va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, pues, es reactancia capacitiva entre la resistencia. Entonces aquí voy a hacer un poquito más pequeño esto para poder sustituir los valores. Entonces, teta total va a ser igual a menos tangente al inverso, que es igual al cateto opuesto, que es 159.16 kilo ohms, entre 5 kilo ohms. Entonces realizo esta operación y me da un total de 88.2 grados. Este es el valor total del desfase que yo tengo en este circuito, ¿ok? De mis dos señales. Entonces, ahora bien, aquí yo ya calculé todo. Ahora, lo que quiero hacer es hacer la simulación. Vamos a practicar lo que es simular este circuito por medio del osciloscopio para aplicar lo que es el método por medio de los cursores para poder calcular lo que es este ángulo. ¿Ok? Entonces aquí el valor que me están dando es el valor pico. Si yo quisiera saber el valor en RMS, que es el valor eficaz, por si lo necesito, pues solamente sustituyo lo que es los 10 volts, que es mi valor pico, ¿verdad? Entre raíz de 2. Entonces, aquí hago esta operación y me da un total de 7.071 volts. Entonces, este sería mi valor en RMS. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que es el osciloscopio para poder calcular el valor. Entonces,
aquí vamos a observar lo que es el circuito. Aquí ya lo tengo, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo mi fuente de voltaje en alterna. Estoy calculando, bueno, aquí puse el valor de RMS. También también tengo la opción de hacerlo con el valor pico. Y bueno, si nosotros damos doble clic aquí en los valores, podemos cambiar lo que es la frecuencia y lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces tengo mi resistencia de valor de 5 kiloohms, lo que es mi capacitor de 0.1 microfaradios y lo que tengo pues es mi Tektronix conectado el canal 1 a lo que es al voltaje y la señal de voltaje, y en el canal 2 voy a ver lo que es mi señal de corriente, y pues acuérdense que tiene que ir a tierra. Entonces aquí ya tengo la conexión. Si alguien no sabe cómo usar el osciloscopio, tiene que irse al video donde se calcula el ángulo de desfase por medio del osciloscopio con el método de cursores, ¿ok? Entonces aquí vamos a darle doble clic al Tektronix, que ya está encendido, ¿verdad? Y vamos a correr la simulación. Entonces aquí le doy Run. Y vamos a presionar el botón de Run Stop para poder tratar de capturar lo que es la señal. Aquí ya tengo las señales. Entonces podemos mover la posición en horizontal con la perilla de aquí. Y bueno, aquí vamos a calcular lo que son, bueno, el ángulo de desfase entre las dos señales. Como tengo un elemento capacitivo, entonces primero voy a encontrar que la corriente va a cruzar primero y después voy a encontrar el voltaje, ¿verdad? Entonces aquí con mi cursor hay que presionar el botón cursor y ya me va a aparecer aquí el cursor. Entonces aquí yo lo que voy a observar es los tiempos, entonces hay que calcular la diferencia temporal. Entonces me voy a ir al cursor de lo que es la corriente, que es el cursor 2, y vamos a tratar de encontrar los cruces en la parte horizontal. Entonces ahí tengo uno de los cruces, al parecer. Ahora me voy al del voltaje para tratarlo de poner el otro cruce. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Que es 2.45. Y ahí está. Ahí tenemos los dos cruces, ¿verdad? Entonces aquí la delta me dice que es menos 2.45, ¿ok? Milisegundos, perdón. Entonces hay que aplicar la fórmula. Regresamos aquí a nuestra libreta para poder calcular lo que es aplicar la fórmula. Entonces, si recordamos, la fórmula me dice que el ángulo teta va a ser igual pues a los tiempos temporales entre lo que es el periodo. En este caso, pues nosotros tenemos que nuestro valor temporal es el que nos está dando el osciloscopio de 2.45 milisegundos entre pues lo que es mi periodo, que sería el inverso de la frecuencia. En este caso nuestra frecuencia es de 100, ¿verdad? Esto multiplicado por 360. Y si yo hago esta operación, pues voy a encontrar que mi ángulo es de menos 888.2 grados. Y aquí ya encontré el ángulo de desfase. Entonces aquí nosotros con el osciloscopio podemos comprobar que sí nos dio correctamente el desfase que habíamos calculado con nuestras con nuestras fórmulas. Entonces aquí es como nosotros observaríamos las señales de desfase cuando tenemos un circuito RC. Gracias.